Seguimos con nuestra lectura del devocional Espiritualidad Emocionalmente Sana, día a día, un peregrinar de 40 días con el oficio diario del pastor Peter Scazzero. Vamos a la cuarta semana, ya en la mitad, son 8 semanas, y esta cuarta semana se trata de el viaje a través del muro. Día 1, oficio de la mañana y o del mediodía. Silencio, quietud y enfoque ante Dios, 2 minutos. Lectura bíblica, Génesis 12, del 1 al 3. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Devocional. Esta metáfora de la imagen de la vida cristiana como una jornada capta nuestra experiencia al seguir a Cristo. Los viajes envuelven movimiento, acción, paradas y arrancadas, desvíos, retrasos y viajes a lo desconocido. Dios llamó a Abraham para que dejara su vida cómoda en Ur a los 75 años y se embarcara en un viaje largo y lento, un viaje con Dios que exigiría de él una gran cantidad de confianza llena de paciencia. La confianza paciente. Por encima de todo, confía en la lenta obra de Dios. Por naturaleza somos bastante impacientes en todo y queremos alcanzar el fin sin retraso alguno. Nos gustaría poder saltar las etapas intermedias. Sentimos impaciencia por estar de camino hacia algo desconocido, algo nuevo, y sin embargo, esa es la ley de todo progreso que se logra a base de atravesar algunas etapas de inestabilidad. Y es posible que esto te lleve un tiempo muy largo. Y pienso que esto también te sucede, que tus ideas maduran de manera gradual. Permite que crezcan, permite que se den forma a sí mismas, sin prisas indebidas. No trates de forzarlas a seguir adelante, como si tú pudieras ser hoy lo que podría ser mañana. Permite que la gracia y las circunstancias trabajen en ti. Solo Dios podrá decir cómo va a ser este nuevo espíritu que está formando gradualmente en ti. Dale al Señor el beneficio, creyendo que es su mano la que te está dirigiendo, y acepta la ansiedad de sentirte en suspenso e incompleto. Esto lo escribió Pierre Teilhard de Chardin. Una pregunta para meditar. ¿Qué significa para ti poner tu confianza en la lenta obra que Dios está haciendo hoy? Oración. Padre, dame valor para embarcarme en el viaje que tú has preparado para mí de manera exclusiva. Por fe te someto mi necesidad y mi deseo de tener el control de todo momento, circunstancia y persona con que me voy a encontrar en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Termina con un momento de silencio, 2 minutos. Día 1, oficio del mediodía y o de la noche. Silencio, quietud y enfoque ante Dios, 2 minutos. Lectura bíblica, Cantar de los Cantares 1, 2 y 3, del 1 al 3. Ah, si me besaras con los besos de tu boca, grato en verdad es tu amor más que el vino. Por las noches sobre mi lecho, busco al amor de mi vida, lo busco y no lo hallo. Me levanto y voy por la ciudad, por sus calles y mercados, buscando al amor de mi vida. Lo busco y no lo hallo. Me encuentran los centinelas mientras rondan la ciudad. Les pregunto, ¿han visto ustedes al amor de mi vida? Devocional. Los cristianos leemos Cantar de los Cantares principalmente en 2 niveles distintos, como el amor matrimonial de un hombre y una mujer y como una descripción de nuestra relación de amor con el Señor Jesús, nuestro esposo. En Cantar de los Cantares 3, del 1 al 3, encontramos descrita en particular la experiencia de la Madre Teresa de Calcuta con respecto a su penosa lucha con la ausencia de Dios a lo largo de sus 50 años de servicio entre los pobres. Escribió: cuando trato de elevar mis pensamientos al cielo, experimento un vacío tan grande que esos mismos pensamientos regresan como cuchillos afilados y hieren mi alma. El amor, la palabra, no me trae nada. Me dicen que Dios me ama, y sin embargo la realidad de esa oscuridad, esa frialdad y ese vacío es tan grande que no hay nada que llegue hasta mi alma. A pesar de todo, esta oscuridad y este vacío no son tan dolorosos como mi añoranza de Dios.
Antes yo me podía pasar horas ante el Señor amándolo y hablando con Él, pero ahora ni siquiera mi meditación se desarrolla de una forma adecuada. No obstante, en un profundo rincón de mi corazón, esta añoranza de Dios se sigue abriendo paso a través de las tinieblas. Mi alma es como un bloque de hielo, no tengo nada que decir. La Madre Teresa llegó a estar consciente de que sus tinieblas eran la parte espiritual de su labor, un compartir de los sufrimientos de Cristo, un tesoro para ella y para su obra tan especial. Al final terminó escribiendo: he llegado a amar las tinieblas, porque creo que forman parte, una parte muy pequeña, de las tinieblas y el sufrimiento que Jesús experimentó en la tierra. Una pregunta para meditar: ¿qué tesoros son posibles que se escondan en las tinieblas o en las dificultades por las que pasas hoy en tu propia vida? Oración. Padre, enséñame a confiar en ti aunque me sienta solo y creer que tú estás durmiendo en la barca mientras rugen las tormentas a mi alrededor. Despiértame a los tesoros que solo se pueden hallar en medio de las tinieblas. Concédeme la gracia de seguirte hasta el próximo lugar que tú tienes para mí en este viaje llamado vida. En el nombre de Jesús, amén. Termina con un momento de silencio, 2 minutos. Día 2. Oficio de la mañana y O del mediodía. Silencio, quietud y enfoque ante Dios, 2 minutos. Lectura bíblica, Hebreos 12, del 7 al 11. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no son hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Devocional. La mejor forma de comprender la dinámica del sufrimiento es analizar la obra clásica de San Juan de la Cruz, titulada Noche Oscura del Alma, escrita hace más de 500 años. Juan describe el camino espiritual en 3 etapas: aprendizaje, progreso y perfección. Para salir de la etapa de aprendizaje, según él sostiene, es necesario recibir el don de Dios, que es la noche oscura o el muro. Esta es nuestra forma ordinaria de crecer en Cristo. El muro es la forma que Dios tiene de redirigir y purgar nuestros afectos y pasiones, para que nos podamos deleitar en su amor y entrar en una comunión más rica y plena con Él. Dios obra para liberarnos de los apegos insanos y las idolatrías mundanas. Nos quiere comunicar su verdadera dulzura y su amor. Anhela que conozcamos su verdadera paz y su reposo. Por esta razón escribió Juan de la Cruz: Dios nos envía la noche oscura del fuego amoroso para liberarnos de imperfecciones espirituales como el orgullo, ser crítico e impaciente ante las faltas de los demás, la avaricia, sufrir siempre a causa de la inconformidad, el lujo, complacernos más en nuestras bendiciones espirituales que en Dios mismo, la ira, volvernos irritados o impacientes con facilidad, la gula espiritual, resistirnos ante la cruz, la envidia espiritual, compararnos siempre con los demás, y la pereza, huir de todo lo difícil. Una pregunta para meditar: ¿cuáles son los apegos insanos o los ídolos que Dios quiere eliminar de tu vida a fin de llevarte a una comunión más profunda y rica con Él? Oración. Señor, en este día te invito a arrancar de mí cuanto apego insano y cuanto ídolo encuentres. Tú prometes en el Salmo 32 que me vas a enseñar el camino en el que debo andar. Ayúdame a no ser como el caballo o como el mulo sin entendimiento, sino a colaborar contigo mientras buscas llevarme a la libertad. Guíame a un punto de comunión contigo donde se encuentre la paz y el reposo verdaderos. En el nombre de Jesús, amén. Termina con un momento de silencio, 2 minutos. Día 2. Oficio del mediodía y O de la noche.
Silencio, quietud y enfoque ante Dios, 2 minutos. Lectura bíblica, Génesis 22, 9 al 12. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: «Abraham, Abraham». «Aquí estoy», respondió. «No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño», le dijo el ángel. «Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu hijo único». Devocional. Nos topamos con un muro cuando llega una crisis que pone nuestro mundo al revés. Estos muros no son solo sucesos que nos pasan una sola vez y salimos de ellos. Son problemas a los que regresamos como parte de nuestra relación continua con Dios. Vemos esto en Abraham, esperando ante el muro de la infertilidad durante 25 años, antes de que naciera el primer hijo que tuvo con Sara, su esposa. Entre 10 y 13 años más tarde, Dios lo llevó ante otro muro, la separación de Ismael, su hijo mayor, concebido con Agar, la sierva de Sara. Unos pocos años más tarde, Abraham se tropezó con un tercer muro, cuando Dios le ordenó que sacrificara en el altar a su amado hijo Isaac, tanto tiempo por quien había esperado. Abraham parece haber atravesado estos muros numerosas veces durante su caminar con Dios. ¿Por qué? Thomas Merton lo explica así: sin intención y sin saberlo, volvemos a caer en las imperfecciones. Los malos hábitos son como raíces vivas que vuelven a brotar. Es necesario excavar esas raíces para eliminarlas del huerto de nuestra alma. Eso exige la intervención directa de Dios. Una pregunta para meditar: ¿en cuáles cosas o personas tiene sus raíces tu identidad, pero Dios las quiere excavar y eliminar para que tu identidad sea plantada en Él? Oración. Abba Padre, abro mis puños cerrados para someter todo lo que tú me has dado. Restablece mi identidad en ti, no en mi familia, mi trabajo, mis logros o lo que piensen de mí los demás. Purifícame de aquellas cosas que no se conformen a tu voluntad. Uno por fe mi voluntad a la tuya, para que formes en mí la semejanza con Jesucristo. En su nombre, amén. Termina con un momento de silencio, 2 minutos. Día 3. Oficio de la mañana y o del mediodía. Silencio, quietud y enfoque ante Dios, 2 minutos. Lectura bíblica, Romanos 11, 33 al 36. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Devocional. Nuestra experiencia ante el muro puede ser fructífera en cuanto a darnos un aprecio mayor por lo que yo llamo el santo desconocimiento, el misterio. Este sirve para ampliar nuestra capacidad de espera en Dios cuando en nuestro interior todo nos está diciendo: haz algo. Hay una vieja historia acerca de un hombre sabio que vivía en una de las grandes fronteras de China. Un día, sin razón aparente, la yegua de un joven huyó y fue atrapada por unos nómadas al otro lado de la frontera. Todo el mundo trataba de consolar al hombre por su mala suerte, pero su padre, que era un hombre sabio, le dijo: ¿qué te hace estar tan seguro de que esto no sea una bendición? Meses más tarde regresó su yegua, trayendo consigo un magnífico semental. Esta vez todo el mundo quería felicitar al hijo por su buena suerte, pero ahora su padre le dijo: ¿qué te hace estar tan seguro de que esto no sea un desastre? Su casa quedó enriquecida por aquel excelente caballo que al hijo le encantaba montar, pero un día se cayó de él y se quebró una cadera. De nuevo todo el mundo lo quiso consolar por su mala suerte, pero su padre le dijo: ¿qué te hace estar tan seguro de que esto no sea una bendición? Un año más tarde los invadieron los nómadas y les exigieron a todos los hombres en buen estado físico que tomaran su arco y entraran en batalla. Las familias chinas que vivían en la frontera perdieron 9 de cada 10 hombres que fueron a pelear. Solo porque el hijo estaba lisiado, tanto él como su padre sobrevivieron para cuidarse mutuamente. Muchas veces lo que parece ser un éxito o una bendición es en realidad algo terrible. Lo que parece un suceso terrible puede terminar resultando en una rica bendición. Una pregunta para meditar: ¿has pasado alguna vez por alguna circunstancia terrible que con el tiempo se ha convertido en una rica bendición? Oración.
Perdóname, Padre, porque a veces te he tratado como si fueras mi asistente o secretario personal. Tus caminos son insondables y se hallan por encima de todo entendimiento. Ayúdame a confiar en ti y no en las circunstancias. En tu presencia guardo silencio. En el nombre de Jesús, amén. Termina con un momento de silencio, 2 minutos. Día 3, oficio del mediodía y o de la noche. Silencio, quietud y enfoque ante Dios, 2 minutos. Lectura bíblica, Job 42 del 1 al 6. Job respondió entonces al Señor, le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo? Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Ahora escúchame que voy a hablar, dijiste. Yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Devocional. Job era un hombre íntegro, fiel y sin tacha. Sin embargo, pasó por la catastrófica pérdida de su familia, sus riquezas y su salud, y se encontró frente a un muro, al igual que unos cuantos personajes de las Escrituras. Desde esta lucha con su fe, con Dios, experimentó el amor y la gracia de Dios y quedó transformado. Richard Rohr dice esto. Ahora bien, lo creas o no lo creas, un Dios libre como Él es para nosotros una amenaza. Un Dios libre como Él es para nosotros una amenaza, porque nos despoja de toda nuestra capacidad para controlar o manipular los procesos, nos deja indefensos y cambia nuestro lenguaje de ser un lenguaje de logros y realizaciones a ser un lenguaje de sometimiento, confianza y vulnerabilidad. Es llamada la extravagancia de Dios. No tenemos medio alguno de controlarlo, ni siquiera por medio de nuestra buena conducta, que tiende a ser la primera a la que recurrimos por un instinto natural. Por fortuna, esa libertad total y absoluta, Dios la usa a favor nuestro, aunque nosotros le sigamos teniendo temor. Se llama providencia, perdón, libre albedrío o misericordia, pero a nosotros nos parece extravagancia, precisamente porque no la podemos controlar, manipular, dirigir, ganar ni perder. Todo el que se trate de dedicar a controlar a Dios por medio de sus acciones se va a terminar sintiendo muy inútil, impotente e ineficaz. Una pregunta para meditar. ¿Cuáles son las palabras o las frases de la cita anterior de Richard Rohr que te han impresionado más? ¿Por qué? Oración. Padre, cuando leo todas las etapas de la historia de Job, yo también me siento abrumado por tu extravagancia. Tus caminos y tus calendarios están muy por encima de mí. Job pasó de oír hablar de ti a haberte visto. Dirígeme, Señor, por un camino que me lleve a orar tal como él oró. De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En el nombre de Jesús, amén. Termina con un minuto de silencio, con un momento de silencio, 2 minutos. Día 4, oficio de la mañana y o del mediodía. Silencio, quietud y enfoque ante Dios, 2 minutos. Lectura bíblica, Salmos 69 del 1 al 3 y 15 al 16. Sálvame, Dios mío, que las aguas ya me llegan al cuello. Me estoy hundiendo en una ciénaga profunda y no tengo dónde apoyar el pie. Estoy en medio de profundas aguas y me arrastra la corriente. Cansado estoy de pedir ayuda, tengo reseca la garganta. Mis ojos languidecen esperando la ayuda de mi Dios. No dejes que me arrastre la corriente, no permitas que me trague el abismo, ni que el foso cierre sus fauces sobre mí. Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu amor. Por tu gran compasión, vuélvete a mí. Devocional. La Biblia presenta a David como un varón conforme al corazón de Dios. Sin embargo, el texto anterior de las Escrituras nos muestra que su mundo emocional era muy humano y quebrantado. En estos poemas llenos de angustia, desnuda su alma orando a Dios, aunque con frecuencia lucha con sus circunstancias. David sigue afirmando que Dios es bueno y que su amor perdura para siempre. Él sabe que los caminos de Dios son más altos y más profundos que los nuestros. Isaías 55, 9 al 10. En El paraíso perdido, John Milton compara la maldad de la historia con una pila de abono, una mezcla de sustancias en proceso de corrupción,
como excremento animal, cáscaras de papas, bananas, huevos y hojas secas. Si cubres esto con tierra, al cabo de poco tiempo adquiere un olor estupendo. La tierra se ha convertido en un rico fertilizante natural y es tremendamente bien adecuado para la producción de frutas y vegetales, pero tenemos que estar dispuestos a esperar muchas veces durante años. Lo que Milton está tratando de decir es que los peores sucesos de la historia humana, los que no podemos comprender, incluso el infierno mismo, son abono dentro del maravilloso plan eterno de Dios. De la maldad más grande que hemos tenido en la historia, la muerte de Jesús, nació el mayor de nuestros bienes. El hecho de que Dios exista no hace menos terrible la maldad que hay en el mundo. No obstante, podemos descansar en Él, poniendo nuestras esperanzas en un Dios que es tan grande y soberano que al final transformará en bien toda la maldad. Podemos confiar en Dios cuando nos hallemos frente al muro. Una pregunta para meditar. ¿Cómo te está invitando Dios hoy a esperar en Él? Oración. Señor, lléname con la simple confianza de que incluso de la maldad más terrible que me rodee, tú eres capaz de sacar lo mejor para mí, para otros y para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Termina con un momento de silencio, 2 minutos. Día 4. Oficio del mediodía y o de la noche. Silencio, quietud y enfoque ante Dios, 2 minutos. Lectura bíblica Juan 21, 17 al 19. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió, sígueme. Devocional. Jesús tenía esta visión diferente acerca de la madurez. Es la capacidad y la buena disposición a dejarnos llevar hacia donde preferiríamos no ir. Inmediatamente después de que le encomienda a Pedro que guíe sus ovejas, lo hace enfrentarse con la dura verdad de que el líder siervo es el líder que es guiado a lugares desconocidos, indeseables y dolorosos. Henry Nouwen lo supo expresar bien. El camino del líder cristiano no es ese camino de una ascensión continua en el cual nuestro mundo ha invertido tanto, sino el camino de una movilidad descendente que termina en la cruz. La impotencia y la humildad en la vida espiritual no tiene que ver con personas que carecen de columna vertebral y que permiten que todo el mundo decida por ellas. Tiene que ver con personas tan profundamente enamoradas de Jesús que están dispuestas a seguirle donde quiera que Él vaya, confiadas en que con Él van a hallar vida y la van a hallar en abundancia. Una pregunta para meditar. En tus propias palabras, háblale a Dios para decirle que estás dispuesto a ir donde quieras, donde Él quiera que Él te lleve. ¿Cuáles son los gozos y o los temores que acompañarán tu disposición? Oración. Padre, reconozco ante ti que no quiero ir por el camino de la impotencia y la humildad. Al igual que Pedro, quiero saber lo que tú estás haciendo con aquellos que me rodean. Te amo, ayúdame a confiar en ti hoy, el día de mañana y mi vida entera. En el nombre de Jesús, amén. Termina con un momento de silencio, 2 minutos. Día 5, oficio de la mañana y o del mediodía. Silencio, quietud y enfoque ante Dios, 2 minutos. Lectura bíblica Santiago 1, del 2 al 5. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Devocional. Si nunca hubiera tormentas ni nubes en nuestra vida, no tendríamos fe alguna. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Nahum 1:3b. Las nubes son señal de la presencia de Dios.
Es toda una revelación el llegar a saber que las aflicciones, los dolores y los sufrimientos son en realidad las nubes que acompañan a Dios. Oswald Chambers dijo: no es cierto decir que Dios nos quiera enseñar algo en nuestras pruebas. A través de cuanta nube ponga en nuestro camino, Él quiere que desaprendamos algo. Su propósito al usar la nube es simplificar nuestras creencias hasta que nuestra relación con Él sea exactamente la fe de un niño. Una relación que tiene que ver solamente con Dios y con nuestra propia alma, y en la cual las otras personas no son más que sombras. Mientras las demás personas no se conviertan en sombras para nosotros, tendremos nubes y tinieblas de vez en cuando. ¿Es nuestra relación con Dios cada vez más sencilla de lo que ha sido? Mientras no nos enfrentemos cara a cara con los hechos más profundos y tenebrosos de la vida, sin dañar nuestra manera de ver el carácter de Dios, no lo habremos conocido aún. Una pregunta para meditar. ¿Qué quiere Dios que desaprendas en el día de hoy? Oración. Padre, confieso que cuando llegan a mi vida las dificultades y las pruebas, sean grandes o pequeñas, la mayoría de las veces refunfuño y me quejo. Me doy cuenta de que las pruebas de las cuales habla Santiago no son forzosamente muros, pero aún así son dificultades y difíciles de llevar. Lléname con una visión de lo que es una vida transformada. Dios mío, que llegue realmente a considerar como un puro gozo el que tú me pongas pruebas en el camino. Creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. En el nombre de Jesús, amén. Termina con un momento de silencio, 2 minutos. Día 5, oficio del mediodía y o de la noche. Silencio, quietud y enfoque ante Dios, 2 minutos. Lectura bíblica, Mateo 26, 50b al 53. Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondré a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Devocional. Algunas veces los muros son las maneras en que Dios nos dice que no. El Evangelio de Juan nos dice que el apóstol Pedro fue el que desenvainó su espada para defender a Jesús por la fuerza. A Pedro se le hacía muy difícil aceptar la negativa de Jesús ante su plan de una vida y un futuro sin crucifixión. En cambio vemos a David aceptando la respuesta negativa de Dios a su deseo de edificar el templo. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Vemos también el sometimiento de Jesús al no de su padre cuando le pidió que apartara de él aquella copa. Mateo 26, del 37 al 44. Te sugiero que uses la siguiente oración escrita por un soldado confederado desconocido porque te va a ayudar a aceptar la respuesta de Dios cuando te diga que sí o que no en tu caminar con Él. Le pedí fortaleza a Dios para tener éxito y Él me hizo débil para que aprendiera a obedecer. Le pedí salud para poder hacer grandes cosas y me dio enfermedad para que hiciera cosas mejores. Le pedí riquezas para poder ser feliz y me dio pobreza para que pudiera ser sabio. Le pedí poder cuando era joven para recibir los elogios de los hombres y me dio debilidad para que sintiera que lo necesitaba a Él. Le pedí todas las cosas que me permitieran disfrutar la vida y me dio vida para que pudiera disfrutar todas las cosas. Casi a pesar de mí mismo, respondió mi muda oración. De entre todos los seres humanos, soy el más ricamente bendecido. Una pregunta para meditar. ¿Cuáles son las palabras de la oración anterior que te han impresionado más? ¿Por qué? Oración. Señor, me identifico con la obstinada naturaleza de Pedro y con su lucha por comprender lo que tú le estabas diciendo. Me es difícil comprender la forma en que estás gobernando el universo y el lugar que yo ocupo en él. Transforma mi obstinada voluntad, Señor. Enséñame a esperar en ti, ayúdame a confiar en ti. En el nombre de Jesús, amén. Termina con un momento de silencio, 2 minutos.